Quiero invitarles a que abran sus Biblias allí en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a estar deteniéndonos hoy a observar los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 del capítulo 1. Dice la palabra del Señor de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Bien, entonces ya comenzamos este viaje, emprendemos esta caminata por este libro de Génesis, donde solamente el Señor sabe cuánto tiempo tardaremos en él. Sin embargo, lo que es importante saber es que en estos dos breves versículos que hemos leído reposan maravillosamente y extremadamente grandes verdades que deben estar y deben ser presentes en nuestra vida como creyentes. ¿Por qué? Porque son el comienzo del universo, como lo podíamos ver. Es el comienzo de los cielos, que no existían previamente. Es el comienzo de la tierra y aún el mismo comienzo del mismo tiempo. Valga la pena decirlo. Es el comienzo del mismo tiempo. Y no solo esto descansa en estos breves dos versículos, sino que además nos introduce en cuanto a todas las verdades que son necesarias y, como lo decía, maravillosas y extremadamente poderosas. Además, están relacionadas, estos dos versículos están relacionados con todo el resto de la Escritura. Dos versículos con los que comenzamos. Alguien dijo que en estos primeros dos versículos podríamos encontrar respuestas a preguntas como estas. Y no solamente en estos dos versículos, sino en los 3 capítulos que comienzan este libro de Génesis. Noten las preguntas. ¿Quién soy? ¿Se ha preguntado alguna vez quién soy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién es Dios? ¿De dónde viene el mundo? ¿Qué está mal conmigo? ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? ¿Aún qué es el matrimonio? ¿Cuál es el papel del marido? ¿Qué es una familia? ¿Quién es el diablo? ¿Cuál es su mentira más peligrosa? ¿Qué es la tentación? ¿Qué es pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Hay alguna esperanza de ser libre de las consecuencias del pecado? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay al otro lado de la muerte? Encontramos preguntas como estas, pero que se halla respuesta ¿dónde? En estos primeros dos versículos, como también en los primeros 3 capítulos de Génesis. Preguntas que se han hecho grandes mentes, grandes hombres por muchos años a lo largo de la historia, filósofos, grandes hombres pensadores como Sócrates, como Platón, como Séneca, entre otros. Se han preguntado estas cosas. Y si estuviesen vivos, aún seguirían ¿qué? Preguntándose estas cosas. Pero en estos breves versículos y capítulos, Dios nos estará revelando y nos estará dando respuesta a cada una de estas preguntas. Y no solo a estas, ¿qué tal si le añadimos algunas que de pronto tal vez usted se ha hecho y no se ha atrevido a preguntar? Como si será que Adán tiene ombligo. ¿Sí? ¿Qué estuvo primero, la gallina o el huevo?
Preguntas como esas, ¿no? Nos podríamos hacer. Sin embargo, ahí están las respuestas a muchas preguntas, las cuales usted ha divagado, hombres pensadores por todos los siglos, y no han mirado allí, no se han detenido allí a pensar en lo que dice Dios. Bueno, entonces ya en base a esto vamos a comenzar con los 3 anunciados que saqué o hice para estos 2 versículos. El primero de ellos es el comienzo del universo. El primero de ellos es el ¿qué? El comienzo del universo. Y comienza, y está en el primer versículo, dice en el principio. Y ahí encontramos entonces la primera palabra que nos introduce a ese libro, a esa escritura que Dios ha colocado, donde Él se autorrevela al hombre. Y noten que comienza con el principio. En el principio. De esa manera decide hacerlo Dios. ¿Cómo revelarse al hombre? Él va a comenzar y lo va a hacer por el comienzo, en el principio. Y este vocablo lo encontramos 51 veces en el Antiguo Testamento, en el principio. Y lo hace con referencia a lo que dice en Isaías 46, capítulo 46, versículos 9 y 10. Aún no lo vamos a leer. Y señala algo en particular, y es que Dios está allí haciendo algo. Declara el divino poder de la creación de Dios. Eso es lo que nos está diciendo en el principio. Esta frase hace referencia a la absoluta poder, al absoluto comienzo de todas las cosas, pero creadas por Dios. A esto hace referencia al principio, en el principio. Y entonces, ¿qué dice Isaías 46? Capítulo 46, versículos 9 al 10, dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo que viene desde el principio y desde la antigüedad, yo que aún no era hecho, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí está entonces hablando en cuanto al principio, cómo lo describía Dios en su primera palabra para comenzar su revelación, y cómo se pronuncia en 51 veces en el Antiguo Testamento, y aquí lo hace por medio también de el profeta Isaías, haciendo referencia al alto, divino y precioso Dios en la forma de crear. Y cuando hablamos del comienzo, esto nos quiere decir que antes del comienzo, ¿qué había? Nada. No había nada. Comienza todo. No había cielo, no había un sistema solar, no había galaxia y no había tierra. Nada de estas cosas existían. Porque encontramos allí la palabra en el principio. Podríamos entonces decir que solamente existía ¿quién? Dios. Solamente existía Dios. En el principio. Él es quien inicia todo con su poder, con sus palabras, con sus manos, con su aliento. Es Dios el más importante, porque antes que todas las cosas existieran, Él existía primero. El mismo creador. Y noten lo que dice el Salmo 33, versos 6 y verso 9. El verso 6 dice de la siguiente manera: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. No estaban allí, fueron hechos. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Poder de quién? De Dios. Y esto nos da entonces lugar a la siguiente palabra. En el principio ya vimos la creación de Dios, el poder de Dios allí para crear. Y luego encontramos la segunda palabra: en el principio Dios creó. Y la palabra creó en hebreo es bará.
Y esa palabra significa crear de la nada. Entonces, ¿cómo comienza Dios? Creando. ¿Creando de dónde? De la nada. De la nada. Y esto apoya lo dicho anteriormente, porque entonces solamente existía Dios, no había nada más allí. Este término es usado con referencia al acto creador de Dios, porque es Él quien ejecuta, Él es el quien crea, Él es quien trae a la existencia toda la creación, toda. Y Amós 4:13 lo dice de la siguiente manera: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Y aquí lo afirma el profeta Amós. Ahí en su libro anunciando un juicio, sin embargo, da lugar y permite abrir ese paréntesis para hablar de un Dios que es enteramente, completamente poderoso. ¿Para qué? Para crear. Algo que además podemos saber es que Dios creó de la nada. No había materiales que preexistieran antes, sino que de la nada Él comenzó a crear. Él lo hizo así. Y dice que creó. ¿Y creó quién? Dios. En el principio creó Dios. Pero no es Jehová el nombre que se da aquí, ni tampoco es Yahvé el nombre con el cual Dios decide comenzar a revelarse desde el principio, sino es un nombre muy especial y con alto grado de significado y fuerza para lo que está diciendo aquí por medio de Moisés. Y ese nombre de Dios es Elohim. Y Elohim es un nombre que comienza Dios a mostrar, Dios a revelarse a través de él, y aparece cerca de 2570 veces en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces? 2570 aproximadamente. Y significa fuerte, poderoso, omnipotente y que descansa todo poderío en él. En él descansa, en Elohim. Elohim. Además, este nombre es usado de manera plural. Y cuando hablamos de plural, entonces Dios desde el comienzo, desde el principio, se está revelando o está mostrando que es un Dios, ¿sí? Pero está también mostrando la Trinidad, varios, que es plural. Y entonces está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y de esta manera comienza a hacerlo Dios. Y nos encontramos a ellos trabajando mutuamente en el crear, en el comienzo de todas las cosas. Ahí está Dios, ahí está el Elohim, con su poder, con su omnipotencia, con su pluralidad, obrando allí. Y noten, así comienza la Biblia, con pruebas de que Dios es poderoso, de que Dios es creador, de que Dios es soberano allí. Pero también no nos está diciendo ni nos está probando la existencia de Dios estas primeras palabras. Dios no se preocupa por eso. Dios no se está preocupando porque si existía, si quieren creer, Dios no está tampoco defendiendo su existencia. Simplemente comienza declarando que Él es Dios poderoso, que su eternidad, de su eternidad, y que Él estaba desde antes, desde todo lo creado. Eso es como comienza Dios a hacerlo. En estas primeras palabras aún vemos en el versículo 1 lo que Dios ha hecho. Y Dios ha creado entonces el tiempo, ha creado el espacio y ha creado la materia. ¿Dónde decimos que el tiempo? En el principio. Ahí está describiendo el
tiempo. ¿Dónde decimos el espacio? En los cielos. ¿Dónde decimos la materia? En la tierra. Y ahí encontramos entonces Dios mostrando allí su poder, su creación. Ahora, Moisés también lo declara en un cántico que él hace. Allí en el Salmo 90, verso 2 dice lo siguiente, cuando está hablando de la creación: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí Moisés lo está revelando. Esa autoexistencia, esa autosuficiencia, él mismo se autosatisface en medio de su poder, de su creación, de lo que en él hay. Y algo nos hace ver esto, que hay cosas que son para nosotros difíciles. Hay cosas que a nosotros se nos hacen difíciles, pero ante el Dios del cual leemos en la palabra y se nos revela, para Él no hay nada difícil. Porque noten cómo se está revelando. Noten lo que había. No había nada. Él empezó a crear. Es por eso que en un canto que se hará allí en los cielos, en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, se dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El autor, Dios, todopoderoso, Él es quien lo hace. ¿Y qué solamente podemos encontrar esto en este versículo? No. Vamos a encontrar entonces que estos versículos y este versículo 1, comenzando allí Dios a revelarse al hombre y mostrando su poder, revelando su nombre, como lo dije, podemos ver que en este versículo hay algo especial. Se refutan 6 herejías que están en el mundo presente y lo han estado. La primera de ellas, ¿qué refuta este versículo? El ateísmo. ¿Qué dice el ateísmo? No existe Dios. No hay Dios. Pero, ¿qué nos dice este verso? Afirma la existencia de Dios. En el principio creó Dios. Segundo, o segunda herejía que refuta, el politeísmo. Muchos dioses, varios dioses, pero el texto nos dice: creó Dios. Un solo Dios, singular. Tercera herejía que refuta, el materialismo pragmático, que dice que la materia siempre ha existido. Pero un momento, ¿qué dice el texto? En el principio creó, Bará, de la nada. De la nada. Así que ese materialismo pragmático de que algo existía desde tiempo atrás, queda derribada, esa herejía. Porque nos dice que Dios siempre ha existido. Sin embargo, la creación aún no, porque llegó un momento donde Dios dijo y creó. Cuarta herejía, el panteísmo, que es la creencia que iguala a Dios con la creación. Pero ¿qué nos dice Génesis? Génesis nos dice que Dios siempre ha existido. O sea que no podemos colocar lo que existe al mismo nivel o en la misma época o con la misma edad de Dios, porque no hay fundamento para eso en la Escritura. Dios siempre ha existido y la creación tuvo un comienzo, y ese comienzo se lo da Dios. Derriba entonces el panteísmo. Ahora, derriba también el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? El universo es producto de millones de años de evolución. ¿Esto nos dice Génesis 1? No. El universo existe y fue por un mandato que Dios dio, el aliento de su boca, la orden, el poder creador de Dios. Derriba
la herejía del racionalismo. ¿Y qué nos dice el racionalismo? Que todo esto que existe en el mundo, el universo, fue producto de una explosión. Pero sabemos que no fue así, ¿no? Génesis 1 nos dice: en el principio Dios creó. 6 herejías que se refutan con estas simples palabras. Entonces, Génesis 1:1 nos lleva a reconocer que el universo existe y fue sabiamente diseñado por el todopoderoso Dios, por el grande creador, por el incomparable en gloria, y Dios, el verdadero Dios. Esto nos dice entonces. Pero no solamente quedamos allí en el creó Dios, sino que además nos dice que creó los cielos. Y cuando hablamos de cielos, nos está hablando de una palabra, un término que nos lleva a algo en plural: cielos. Esta palabra aquí está en plural. Y todo cuanto está allá arriba, entonces es creado ¿por quién? Por Dios. Nosotros tenemos la capacidad de ver con nuestros ojos hasta un cielo, pero ya alcanzamos a ver hacia arriba, hay más cielos. Hay más cielos. Esto quiere decir el espacio exterior. Esto quiere decir el sistema solar. Esto quiere decir el cielo arriba. Quiere decir de donde vienen o moran las estrellas. Esos son parte de esos cielos. Donde está la luna, donde está el sol, las galaxias, incluso aún la morada de Dios. Porque el texto dice: en el principio creó Dios los cielos. Ahí empezamos a ver. Incluso donde la morada de Dios forma parte de ese plural, de esa palabra plural, los cielos. Qué hermoso esto. Noten el Salmo 33, verso 6, lo que nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Ya lo habíamos leído, ¿no? Pero noten ahí, y el énfasis lo vamos a hacer entonces en el ejército de ellos. Todo cuanto, si Dios creó los cielos, aún lo que habita en los mismos cielos fue creado por Dios. Puede colocar ahí usted estrellas, puede colocar usted planetas, puede colocar usted asteroides, lo que quiera colocar ahí. Ahí está. En esa palabra plural, los cielos. Y no solamente creó los cielos, el texto también nos dice que creó algo más. ¿Y qué creó? La tierra. Ahora, por un momento miremos hacia el lugar en el cual moramos. De extremo a extremo de la tierra, Dios, ¿qué hizo? Creó. Elohim, el Todopoderoso, en su poder creador, fue el que hizo que esto existiera. No ninguna de las teorías que vimos, ¿no? Ni la explosión, ni el Big Bang, ni la evolución, nada de estas cosas nos dice la palabra. Solamente fue Dios. Y se necesita mucha fe para creer todas esas teorías, más que para ser un creyente. Se necesita mucha más fe. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí lo podemos ver. Y entonces entendemos que Dios hizo y creemos que Dios hizo. Un teólogo dijo: se necesita más fe para ser ateo que para ser un creyente. Y es verdad, con todas estas teorías que sacan.
Y en cierta ocasión un niño estaba en su clase de filosofía y su maestro le dice: pero ¿cómo puedes tú creer que un gran pez se pueda comer a un hombre y luego expulsarlo vivo? Y el niño le dice: no, yo no sé, pero si la Biblia me hubiera dicho que el niño fue el que se comió el gran pez, también lo creo. Y eso es lo que necesitamos, ¿qué? Fe, creer en lo que Dios ha dicho. ¿Cómo quedaría ese maestro entonces? ¿Cómo lo ven? Pues si creemos entonces que Dios existe, si verdaderamente sabemos que lo que Dios expresa en sus primeras palabras con las que abre este libro de revelación para nosotros, no tendremos dificultad para comenzar a creer y a entender. Mejor a entender, ya hemos creído. Con el siguiente versículo, no nos va a quedar difícil, no nos va a quedar nada complicado seguir leyendo el versículo 2 y poder entender y poder creer lo que Dios allí está diciendo. Entonces podemos ver que Dios en su poder creó los cielos y la tierra, y en este versículo 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Segundo punto, este versículo nos va a describir cómo estaba el mundo. Descripción del mundo. La tierra estaba desordenada y vacía. Y por un momento olvidémonos del cielo, olvidémonos de los cielos, que ya están extremadamente allí ordenados por Dios, y fijemos nuestra mirada aquí en la tierra, en donde moramos, que es lo que Dios desea y llama la atención. Noten cómo en el versículo 1 nombra, generaliza, de una manera general nombra las cosas, y en el verso 2 los atrae a una misma cosa, y el enfoque, y donde Él desea que el lector coloque la mirada, ¿en dónde es? En la tierra, porque es en la tierra donde Dios quiere colocar ¿a quién? Al hombre, donde Dios quiere que nosotros centremos nuestra mirada. Será en la tierra en donde crearía al hombre, sería sobre la tierra donde arrojaría a Satanás. Por eso Él atrae la mirada de todo lo que Él ha creado, las nombra en el primer versículo, y en el segundo, fíjense en la tierra como estaba. Ahí es allí donde va a arrojar a Satanás. Sería sobre la tierra donde enviaría a su hijo. Sería sobre la tierra donde enviaría a su unigénito para que fuese crucificado. ¿Es en dónde? En esta tierra. Y ahí está nuestra mirada centrada ahora, olvidándonos de que allá hay un cielo creado perfectamente formado, perfectamente creado por una mente infinita, poderosa, majestuosa, pero es ahora en la tierra donde Dios quiere que nosotros fijemos nuestra mirada. Y lo primero de esa descripción que Él dice es que la tierra está desordenada. Estaba desordenada, quiere decir sin orden, sin forma. Estaba creada, Dios la crea, todas las cosas por Él fueron hechas. Quiere decir sin orden, sin forma. De esta manera la tierra necesitaba recibir forma, ser ordenada, y esto fue lo que Dios Elohim hizo: comenzar a ordenar. Llegó a ser en 5 días antes de que colocase al hombre que Dios comenzó a darle forma y a darle orden a la tierra. Fue en esos 5 días. Y ahí estaba entonces la tierra sin vida, inclusive. Sin vida estaba la tierra. Y es aquí como entonces Dios se muestra como un alfarero, como un artista, como un pintor con su paleta de colores, con su obra en blanco, para comenzar a darle color a toda su creación, a darle forma como alfarero a esa
a esa masa, a ese barro. Es ahí como lo comienza a hacer. Entonces, descripción de la tierra desordenada. Descripción segunda de cómo está la tierra. Estaba desordenada y estaba vacía. Cuando hablamos de vacía es completamente desolada. No había nadie. Nadie ni nada había allí. Desolada, vacía, deshabitada, dice un comentarista. Y son las descripciones que comenzamos a ver de la tierra, ese lugar donde hoy nosotros habitamos. No solamente estaba vacía, también algo más había allí. Desordenada, vacía y las tinieblas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué más había allí? Desorden, vacío y una densa oscuridad. Tinieblas. Estaba oscuro. ¿Por qué? Porque había ausencia de luz. Y es por eso que Dios va a hacer la luz en los siguientes versículos. Pero lo primero que vemos es que la tierra estaba oscura, en tinieblas. Y en el versículo 3 va a comenzar a darle allí luz. No solo habían tinieblas, algo más. Esas tinieblas que hacían, cubrían el abismo. Así que otra descripción es que allí había un abismo. Pero será ese abismo del cual hoy tenemos nosotros referencia cuando hablamos de un abismo. De una vez comenzamos a pensar en algo que es profundo, ¿sí? Pero no es de ese abismo que está hablando. La palabra aquí es abismo y el término en hebreo es tejón. Y ese tejón se usa 30 veces en el Antiguo Testamento y significa aguas profundas. O sea que esa espesa oscuridad o esas tinieblas que cubrían el abismo estaban cubriendo el globo terráqueo, y ese globo terráqueo estaba completamente lleno de agua. De esta manera comenzamos a entender que algo que pensábamos que había pasado en el diluvio, allí en el capítulo 6, un diluvio que se menciona allí, era el primero que había visitado la tierra. De esta manera no es así. Ya había existido y la tierra estaba completamente llena de agua. El término abismos, tejón, aguas profundas, o es abismo, lo mismo. Y ahí lo podemos ver. Antes, cuando Dios creó la tierra sin forma y vacía, ella estaba en su totalidad cubierta por agua, completamente llena de agua y en plena oscuridad. Este sería el lienzo entonces en blanco para el creador. Este sería el blanco lienzo para el artista. Y comenzaría a trabajar y a crear allí su obra maestra. Y no solamente nos dice eso, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, sino que además, ¿qué pasa? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí comenzamos a ver la venida ¿de quién? Del Espíritu Santo. Sobre eso sin forma, sobre eso oscuro, sobre eso totalmente lleno de agua. ¿Quién estaba sobre esas cosas? El Espíritu Santo. La misma presencia de Dios estaba allí. Y Dios es el que está presente allí como autor en su creación y observando todo cuanto hay alrededor de ella. Era Dios moviéndose. Tal vez Dios observando alrededor de ella. Y esa es la tercera persona que de la Trinidad, ¿no? Y hablábamos del Elohim, pluralidad. Y encontramos a Dios y ahora encontramos al Espíritu Santo. ¿Para qué se movía el Espíritu Santo allí? Para comenzar a dar forma y colocar orden donde no lo había.
Ahí, ese era el propósito. Aún el mismo Moisés, autor de este libro, también lo dice aquí en Deuteronomio 32:11. De la siguiente manera lo expresa: como un águila que excita su mirada, como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Podremos decir entonces, el Espíritu Santo estaba revoloteando alrededor de la tierra. Es la expresión que Moisés usa aquí, y podemos ver algo en relación a esta palabra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y esto nos lleva a algo especial. Dios mostrándose ese Dios todopoderoso, grande, majestuoso, soberano, inmenso en sabiduría, revelándose al hombre desde el principio, en el comienzo, mostrando quién es, qué hace, qué hay en él, qué habita en él, y muestra la condición de todo, refutando cantidad. Y aquí solamente hemos nombrado 6 teorías que son obviamente herejías, pero es Dios aquí haciéndolo en tan solo 2 versículos. Dios mostrando su poder, su resplandor allí. Y noten como conclusión algo especial, en que quiero que salgamos pensando de acá, de este lugar. Aquel Dios, este Creador, que se revela aquí desde el principio, es el mismo Señor Jesucristo. Del mismo en el cual Juan capítulo 1 versículo 1 nos va a sonar familiar, dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que ese Dios creador que se revela allí en Génesis, en este Evangelio de Juan, el cual quiere exaltar la deidad de Jesucristo, también lo hace, ¿verdad? ¿Verdad, cierto? Es el mismo Dios que en el principio creó, y Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Dios no es Dios con minúscula, como aparece a veces en algunos lugares, sino que es el Dios con mayúscula, que es el mismo Dios, el Elohim, el Creador, el Soberano, el Santo. Y ese mismo Dios que se encarnó y vino a este mundo. El Creador, imagínense, el que creó todas las cosas, fue el que se encarnó y vino a este mundo, al que Él formó, a su propio planeta vino. ¿Y a qué vino a su propio planeta? Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo cuanto llena esta tierra, todo cuanto habita en ella es creado y es hecho por la mano de Dios. Todo está ahí. Aún Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice que por medio de Él fue creado también el universo, por medio del cual hizo el universo. Y vemos entonces a Cristo, y vemos a ese humilde carpintero, y vemos a ese jovencito que crecía allí en medio del pueblo, de la multitud, y es Dios encarnado, el Creador, allí creciendo. Y luego, como carpintero, el mismo Creador se humilló, el mismo hacedor de la tierra y de los cielos y de todo cuanto en ella habita, se humilló a tal punto y llegó
a dar su vida allí en un madero. Y ahí está Cristo, el Dios eterno. Así que vemos la Trinidad, ¿no? Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Elohim, creando de la nada. Algo más. Lo que hemos visto aquí en el versículo 2, de estos dos versículos, es respuesta a tu vida y a mi vida, a una vida que no tenía forma, ¿verdad? Desordenada y vacía. A una vida que estaba completamente vacía, a una vida sumergida en el pecado, Las tinieblas. completamente oscura, desolada. ¿No era así nuestra vida? Tal vez si aún no has colocado tu fe en Cristo, tu vida está así. Pero eso es lo que nos muestra este pasaje. Y podemos ver ese contraste. Esa tierra mencionada aquí puede ser hoy tu vida, o fue nuestra vida, sumergida en todo esto, sin vida, estando vida, pero sin vida espiritual. Y el Espíritu Santo moviéndose cuando ha llegado a nosotros, cuando hemos creído en su palabra. Le estamos permitiendo que coloque las cosas en orden como lo va a comenzar a hacer. O simplemente tenemos el conocimiento de que Cristo existe, de que Dios y su palabra es verdad, pero no estamos dejando que ese Creador haga de lo que está desordenado, vacío, en tinieblas, lo que Dios desea hacer. ¿Estamos resistiendo hoy? ¿Estamos resistiendo esas manos creativas para que deshaga todo esto que ha venido mal? Meditemos en eso. ¿Qué tanto estás dejando que Dios, el Espíritu Santo, cambie, transforme? No cuestiones, ¿por qué tengo que dejar tal cosa? Pero ¿por qué si aquel lo hace, por qué yo no lo puedo hacer? Todos estos cuestionamientos se los hacen los filósofos. ¿Y por qué la tierra? ¿Y por qué flota? ¿Y por qué rota? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no creen en lo que Dios ha dicho? ¿Y por qué no creemos en lo que Dios puede hacer con una vasija? Al romperla, dice Jeremías, y de esa vasija hacer algo nuevo. ¿Estamos permitiendo eso en nuestra vida? Y no estoy preguntando si eres creyente, sino que si eres creyente, estás permitiendo esas manos creativas en tu corazón, en tu mente, en tus acciones. No solamente esto. Es por estas manos, es por esa obra que Dios nos muestra que hace aquí, con algo tan supremamente extenso y grande que es la tierra y el universo. No podrá ser con nosotros, pequeños que somos, lo mismo, y aún mayor, siendo más pequeños nosotros, ante ese Dios creador. Y no lo de alcanzar grandezas, ni riquezas, ni conquistar naciones como se busca hoy en día, sino en ser solamente moldeado por las manos de Dios, por ese alfarero. Dejar que tome su paleta de colores y comience a pintar nuestra vida, pero no con los colores que creemos y pensamos que deben ir, porque de seguro no combinarían, pero sí con los de una mente infinita, una mente completamente sabia. Eso hará la diferencia. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que el Señor quiere hacer.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana damos gracias por esta tu revelación, esta tu palabra, Padre, que aunque no estábamos allí presentes en este momento, usaste a tu siervo Moisés y le revelaste de manera especial y soberana estas cosas. Ayúdanos, Padre, a creer verdaderamente en que tú eres Dios, en que no hay otro creador, en que eres tú el que de la nada puede hacer innumerables cosas, y no solamente innumerables, sino maravillosas cosas. Pero también ayúdanos, Padre, a ver a Cristo en esa obra maravillosa. Y también ayúdanos a ver en esa obra el mover de tu Santo Espíritu, y que ese mover aún está en nosotros y debe estar en nosotros si es que creemos en ti, si es que decimos ser creyentes y ser salvos por ti. Ayúdanos, bendito Padre, a que nuestras vidas se dejen formar, dejen reflejar la luz que solamente emana de ti, que ese Dios poderoso que un día decidió darnos vida sin pedirnos consentimiento, que ese Dios que un día nos dio un género, sin colocarlo a nuestro consentimiento, es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Es el mismo Dios que se humanó y vino a traer redención donde entró el pecado, donde entró la desobediencia. Pero ayúdanos, Padre, a ser verdaderamente tocados y movidos, a no estar más en desobediencia, sino a ser conforme a tu voluntad. Moldéanos, Señor, pinta y coloca el color que tú deseas, y el de nosotros, Padre, obedecer y creer en ese Dios vivo, eterno, soberano, todopoderoso y digno de toda gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén.